Hola, muy buenas, mi estimado docente Nicky Bravo. Soy toda la Lady Carolina, cursando el cuarto nivel. Hoy voy a realizar el análisis jurídico del caso de derecho internacional privado entre el señor Jean-Pierre Dubois, de nacionalidad francesa, y la señora María Camila Restrepo, de nacionalidad colombiana. En un breve resumen, voy a hablar sobre estos hechos. El matrimonio en Francia en el 2017, traslado indefinido a Colombia 2019, el nacimiento de su hija Chloe en el 2021 y ruptura en Bogotá 2026, con dispersión de bienes en ambos países. El objetivo es resolver el conflicto de jurisdicción, quién conoce, y el conflicto de leyes, qué derecho se aplica respecto a estos tres ejes: divorcio, régimen patrimonial y protección de la menor. El caso presenta una relación jurídica internacionalizada que genera tres problemas jurídicos interconectados: el eje de familia, el divorcio, que tienen competencia los jueces colombianos para decretar el divorcio de un matrimonio celebrado en Francia cuando el demandado pretende regresar a su país de origen. ¿Qué ley rige la disolución del vínculo? El eje patrimonial, bienes. La mutación de domicilio de Francia a Colombia altera el régimen económico original. ¿Tienen los jueces colombianos competencia internacional para liquidar bienes situados en Francia? El eje de menores, custodia y alimentos. ¿Cuál es el foro competente y la ley aplicable para regular la custodia y alimentos de la menor, Chloe, considerando su doble nacionalidad y su residencia en Bogotá? Perdón. Analizaremos cada eje utilizando el ordenamiento jurídico colombiano. En el divorcio, que es el vínculo matrimonial en jurisdicción, ¿quién conoce? La competencia de los jueces colombianos. El factor de conexión es el último domicilio común de los cónyuges y el domicilio de la demandante, Bogotá, Colombia. Conforme al artículo 28, numeral 1 y 2 del Código General de Proceso, norma de conflicto y ley aplicable. En el artículo 22 del Código Civil colombiano, el divorcio se rige por la ley del domicilio conyugal. Como la, como la pareja fijó su residencia habitual e interrumpida en Bogotá durante los últimos 7 años, se aplica el derecho civil colombiano. En el régimen económico matrimonial y dispersión patrimonial, inmutabilidad del régimen original. En derecho internacional privado rige el principio de inmutabilidad del régimen económico, del matrimonio por cambio de domicilio. El régimen nació bajo la ley francesa, como unidad reducida a las ganancias, por ser el primer domicilio conyugal inmediatamente posterior a la boda. El traslado a Bogotá no convierte el régimen en una sociedad conyugal colombiana pura, sí, sigue siendo una comunanti francesa. En norma del conflicto y la ley aplicables a los bienes en Colombia, el apartamento, vehículo y cuentas en Colombia se rigen por la ley local. En Lex Rey Citae, artículo 20 del Código Civil, los jueces colombianos tienen jurisdicción exclusiva sobre estos inmuebles y muebles locales. Bienes en Francia: inmueble por herencia y cuenta de inversión. El apartamento de Lyon fue adquirido por herencia. Según el derecho francés, es un bien propio del señor Jean-Pierre. Los rendimientos del trabajo remotos depositados en París forman parte de la masa común del régimen francés. El choque de jurisdicciones.
El juez colombiano no puede transferir directamente la propiedad de un inmueble en Francia. Sin embargo, al liquidar la masa global, el juez colombiano puede tasar el valor de los activos financieros extranjeros y compensar los saldos con los bienes situados en Colombia. En custodia, el cuidado personal y alimentos de la menor en jurisdicción, quien conoce los jueces de familias de Colombia, el factor de conexión prioritario internacional es la residencia habitual del menor, consolidada en Bogotá desde el 2021. Esto no alinea con el principio de interés superior del menor y la Convención de la Haya de 1980 sobre la restitución internacional para evitar que el padre la sustraiga a Francia. En normas del conflicto y ley aplicable, se aplica el Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia. La ley en el año 1098 de 2006, Colombia regula de manera estricta los alimentos y la custodia de los niños que habitan en su territorio sin importar la nacionalidad de los padres. En la justificación jurídica de de la solución propuesta, eh, desvirtuando el argumento de Jean-Pierre, el señor Dubois se equivoca de afirmar que Colombia no tiene competencia en el derecho internacional privado moderno. El lugar de celebración del matrimonio en Francia no congela la competencia judicial de por vida si las partes mudaron su vida entera a otro estado. El domicilio sobre la nacionalidad. El derecho internacional privado de América Latina, sistema interamericano, privilegia el domicilio sobre la nacionalidad para evitar el fraude a la ley y garantizar de la proximidad de la justicia. Obligar a María Camila a demandar en Francia violaría su derecho al acceso efectivo de la justicia. En efectividad del registro de Colombia, al haber registrado el matrimonio ante el Consulado de Colombia en París en el 2018, el vínculo produce plenos efectos civiles en Colombia, facultando al juez nacional para disolverlo. El tratamiento de los bienes extranjeros se justifica la aplicación del derecho francés para calificar que es bien propio y que es común, ya que allí se casaron sin capitulaciones, pero la ejecución de la liquidación sobre los activos colombianos se hace bajo las reglas procesales del CGP colombiano. Bien, en conclusión, los tribunales son plenamente competentes para conocer de la demanda de divorcio, custodia, alimentos y liquidación de bienes locales. Segundo, el derecho aplicable al divorcio y a la menor es el derecho colombiano, por ser el lugar de la residencia habitual de la familia y el epicentro de la vida de Chloe. Tercera, el derecho aplicable para definir la naturaleza de los bienes es el derecho francés por el régimen supletorio del 2017. Pero el juez colombiano tiene la facultad de liquidar el patrimonio global mediante mecanismo de compensación de valores, salvaguardando los activos en Colombia. De esta manera se equilibra el respeto de los derechos adquiridos en el extranjero con la soberanía y eficacia de los tribunales del domicilio actual. Eso es todo. Muchas gracias.